Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, 336 o 37 semanas ya con todos ustedes. Acabo de terminar los mantenimientos hace literalmente media horita a todos los acuarios. Aproximadamente se me van unas 2 horas ahora mismo, tal y como los tengo y tal y con los que tengo. Y nada, la verdad es que marchan genial y maravillosamente bien todos ellos. Esta semana he estado haciendo una cosita que veréis pronto en el acuario de concurso, en el acuario que vamos a presentar o que íbamos a presentar a concurso, que todavía sigue ahí la idea, no os preocupéis. He estado haciendo una cosita y es que lo pedí a gritos y ya veréis qué es, porque ha sido un cambio radical. Muy pronto lo vais a ver, insisto, todo esto lo vais a ver en un vídeo explicativo de por qué he tardado tanto tiempo y por qué todo eso, ¿vale? No os preocupéis. El estanque, exactamente igual, en el estanque ahora mismo estamos trabajando, estoy haciendo el tema del jardín vertical y todo eso. Aparte, antes de empezar con ese jardín vertical, grabé un vídeo explicando todo el tema del filtro y cómo ha estado funcionando durante todos estos meses, que ya lleva aproximadamente, ¿cuánto? Unos 4 meses o por ahí, más o menos funcionando. Y pues limpiándolo y tal y explicando un poquito el mantenimiento, que la verdad es que, oye, yo encantado. Todo eso lo veremos más adelante. Tener paciencia, chicos, porque hay tanto que mostrar y el curso ya sabéis que comienza ya, que esta semana ya volvemos a la rutina. Aún estamos aquí en fiestas, ¿vale? En la ciudad, en Albacete, en la feria ahora del 7 al 17 de septiembre, entonces ya me disculpáis si no hay mucho contenido en las redes, porque es la semana grande. Invitados estáis todos aquí a la feria de Albacete. Dicho esto, vamos a comenzar ya este resumen. Yo voy contando cositas. En este acuario Fluval Roma 240, ¿qué ha pasado? Pues poquito ¿qué ha pasado? Tengo que sacar, no he querido sacar más plantas esta semana, estoy ya saneando un poquito todo el acuario y volviéndolo a poner en orden. No he querido sacar más plantas porque como lo he ido haciendo podas radicales a muchas plantas, digo, a ver si me voy a cargar la estabilidad del acuario, que está ultra estable. Pero toda esta zona de lechos no me la tengo que cargar, pero tengo que sacar mucha densidad de lechos y bueno, que vayan creciendo luego otra vez, porque es que está tremendo de lechos. Por lo demás, el acuario está perfecto y sanote. Mirad a estos bicharracos, a estos golden, a estos escalares golden, son una maravilla de bichos. Ahora, glotones como yo solos, lo que os comentaba más o menos las últimas semanas, que son unos animales que continua y constantemente están pidiendo. Saqué unas bucefalandras, que no vais a saber de dónde las saqué, porque hay tantas, es que no se ven, pero mires por donde mires, hay bucefalandras, ¿veis? Por aquí, por aquí, por aquí, por allí al fondo hay una super bucefalandra. Lo que pasa es que ahora hay una cortina de burbujas de CO2 tan grande que no se aprecian, o sea, no me llega a enfocar allá atrás. Pero bueno, y tantos peces pasando por aquí delante, que hay un montón de bucefalandras ahí también. Saqué unas cuantas para el acuario de concurso, ya os digo, porque hemos estado haciendo ahí cosillas. Y poco más esta semana, la verdad es que no hemos hecho mucho más. Cambio de agua y listo. El ventilador, como veis, ya lo he quitado, ya no sube la temperatura más de 26, 25 grados y medio en mis acuarios. Así que genial, se puede decir que más o menos el verano, o lo gordo del verano por lo menos, lo hemos superado con éxito. Vamos a ver este holandés que tenemos por aquí, porque mirad, una semana después de la plantación, la verdad es que está evolucionando de cine. Mirad la cantidad brutal de burbujas que tiene la Walichi por ahí por la zona trasera. Si bien es cierto que es la zona que más pegando está al CO2 y se nota. Como veis, no es broma lo que os digo, que llevo media hora desde que he hecho el mantenimiento, aún quedan restos de sales minerales por el sustrato que ya se irán disolviendo. Yo no las disuelvo antes de meterlas al acuario. He hecho la cazoleta y poco a poco se van disolviendo, no me preocupan. Las plantas, pues en este acuario, la verdad es que están en una semana, están brotando a lo bestia. Mirad cómo van tirando. Es increíble cómo van creciendo a tope, pero a tope, ¿eh? Las rotalas, toda la rotala Walichi, la normal, la jarra, todas. La alternantera Reineki Mini, que yo digo, vamos a ver si no tenemos problemas. Ya está superando la fase a ver si lo digo, del cultivo in vitro, y la verdad es que está sacando hojas nuevas. De hecho, esta semana, mirar todas las que han sacado, esas más claritas son las nuevas, las oscuras son las que venían in vitro. Y se está poniendo bastante interesante la cosa. Igual pasa con la Staurogine repens, que ya va tirando para arriba, muchas raíces ya anclándose al sustrato. Este acuario ahora mismo lleva una aceleración brutal. Es también normal, ¿eh?, que las plantas
los primeros días de un acuario pues se muestren súper aceleradas y luego pues vayan ralentizando, vayan acomodándose y tal. No obstante, cosas que vemos en este acuario, un poquito pálidas, ¿no? Un poquito pálidos estos colores rojizos de la rotalajarra. Igual, ya sabéis que los sustratos nutritivos en sus primeras fases, en sus primeras etapas, el que más, el que menos, pues hace subir un poquito los compuestos nitrogenados. De hecho, aquí lo he podido ver muy bien a la hora de hacer mantenimiento, porque en los cristales tenía ya ese verdín que se nos va creando, ese punto verde, que bueno, que es al principio, ¿vale? Haciendo cambios de agua cada 3 días, cada 2-3 días, eso lo vamos pues reduciendo un poquito, y es así, poco a poco, con mucha paciencia, como hay que ir haciendo todas estas cosas. Por cierto, ya se me están mezclando, estoy viendo ahí en el macizo de Wallichi, que se me han metido ahí en medio, es que no se ve muy bien, pero se me han metido ahí en medio algunos brotes de rotala verde, entonces a esos hay que cortarlos e impedir que se vayan mezclando los macizos. Y ya está, esto ya es ir trabajando macizos e ir disfrutando del montaje, y ya está. Esto, oye, es una auténtica maravilla. El que no haya visto ese vídeo, les recomiendo que vaya a verlo, porque, insisto, me lo ocurre bastante, oye. Y está creciendo muy bien. El Pogosteum erectus aquí, como medida de planta que consume como una bestia, o sea, esta planta es una de las que mayor consumo va a tener en un acuario como este, y hay que controlarlo muy bien, ¿vale? Tanto en cantidad como en abonado. Si ponemos mucho Pogosteum erectus, vamos a tener un alto consumo de nutrientes y puede ir en detrimento de otras plantitas. Entonces, bueno, hay que llevar eso controlado. Pero sabiéndolo, le pondremos solución. Y si en una semana está así, esperar a ver la semana que viene, porque esto da miedo. El Monte Carlo igual ya se está expandiendo por todo. Me gusta que vayan así las cosas. Lo dicho, vamos a ver este low tech, que dentro de poquito va a ser high tech. No, a ver, no es que vaya a ser high tech, le vamos a meter allí el CO2 súper, ultra, mega, hiper necesario, porque las plantas sí van creciendo, pero es un ritmo de crecimiento muy lento. Ya sabéis que a mí la paciencia no es uno de mis fuertes, pese a hay que tener una gran cantidad de paciencia para mantener acuarios. Yo la tengo, pero ojo, a mí me gusta un poquito más la velocidad, un poquito más el acuario acelerado. Este va muy lentito, las plantas, bueno, tampoco se desarrollan como se tendrían que desarrollar. Por ejemplo, esta bucephalandra, pues la veis que está más clarita que las demás, en fin. No está como debería estar. Un poquito de CO2, no digo mucho, no digo acelerarlo mucho. De hecho, no le vamos a subir la intensidad de la luz, simplemente un pelín, ¿vale? El CO2 ya sabéis que es un nutriente, bueno, es un elemento prácticamente necesario para precisamente la absorción de carbono de las plantas, que es algo elemental para la composición de las estructuras. La pantalla Chihiro Serie B, súper recomendable, la llevamos ya aquí probando un tiempo, y qué deciros, ni una alga en el acuario, porque es que no hay ni una alga, o sea, mires donde mires, está todo impoluto, me encanta, me fascina. Y suficiente para acuarios de bajos y bueno, medios, también me atrevería a decir que medios, yo la tengo ahora mismo al 50% y es más que suficiente. Entonces, bueno, eso, tengo que hacer eso y tengo que ponerle la parte trasera ya de una vez, y el tema de traer los peces, que ya llega el otoño y ya podemos traer especies de peces tranquilamente, sin que pase mucho el calor, estrés y demás. Es así que dejarme que traiga los peces, que ya están decididos cuáles, y los veréis muy prontito en el canal. Tengo que hacer un vídeo de lo que hay aquí abajo, del SUMP, de mis consideraciones tras los meses que llevo utilizando SUMP frente a un acuario, a un filtro externo, y todo eso lo veréis. Cuánto se tarda en mantener un SUMP frente a un filtro externo, todo eso lo veréis en ese vídeo, que estamos ya pensando en cómo hacerlo. Así que todo eso y mucho más muy pronto. Vamos a ver el Blackwater, mirar, más black que nunca. Aquí seguimos trabajando con el tema de la pantallita retroiluminada. De pocas sale ardiendo la pantalla el otro día, porque estoy aquí haciendo pruebas y le metí un transformador que era demasiado potente y se pusieron los LED a 1.000.000 de grados. Pero bueno, sigo haciendo pruebas para esa retroiluminada, que en este acuario va a ser espectacular. Imaginaos las siluetas de estos peces, que son una auténtica pasada y maravilla. Están esperando todos aquí el papeo. Imaginaos la silueta de ese pez con una pantalla retroiluminada. Súper, súper bonito. De hecho, si apago el tema... Ahí está. Apago la filtración, que la tengo un poco fuerte para estos peces. Es una pasada cómo se ponen aquí todos a esperar. Les sigo alimentando ahora mismo con... Bueno, ahora mismo ya estoy más centrado, porque si bien es cierto que conseguí que se alimentasen con seco y tal, pero sinceramente el seco está bien, se mantienen los peces y tal, pero si los queréis gorditos y queremos intentar la cría, aquí hay que ir a muerte con alimento congelado como la artemia y, sobre todo, con esto que tenemos aquí,
¿Qué es esta maravilla? Mirad. Mirad. Esto tengo yo aquí la quinta esencia. A ver si puedo abrir con una mano el tupper. Creo que no voy a poder. ¡Maldición! No puedo. Sí puedo. Mirad, la quinta esencia, chicos. Mirad, qué maravilla. Mirad. Mirad. Eso es gloria bendita. O sea, a los peces los pone esto como una moto. Mirad cómo se ponen todos, ¿eh? Prácticamente no llegan los gusanitos abajo conforme van viniendo todos. Esto les da una coloración al pez espectacular y sobre todo una vitalidad y le despierta pues esos instintos primarios, esos instintos de reproductivos y tal. Pues es una barbaridad lo que hace el alimento vivo, ¿vale? Tanto el vivo como de calidad, congelado y tal. Yo lo voy variando, ¿eh? No todos los días Grindal, no todos los días Artemia, no todos los días larva roja. Lo voy intercalando un poquito pues para que tengan variedad. La larva roja le aporta mucho caroteno, el Grindal mucha proteína al animal, en fin. Eso la verdad es que mirad qué color tienen. Es un espectáculo. Así que nada, ya sabéis, alimentación de calidad a vuestros peces, si queréis gozar, pues precisamente de eso. Y ya veis aquí cómo están las fieras. Ya tengo las parejitas decididas para el intento de cría, 2 hembras y un macho, que vamos a ver qué tal sale. Yo tengo esperanzas. No obstante, ya sabéis que para la cría pues se requiere, yo creo, especial dedicación y total dedicación para probar la cría de un pez. Entonces a veces con tanto acuario y con tanta cosa montada es complicado. Y ya veis, aquí sin miedo, ¿vale? Luego si cana el sustrato, como es mucho pez el que hay aquí en el acuario, no pasa nada porque ellos solos, los más pequeñitos, como estáis viendo por ahí, pues van abajo y van cogiendo todos los restos, ¿vale? O sea que no temáis. Eso ya ellos se ponen las pilas, ¿veis? Ya va llegando lo que les sobra a los mayores, a los adultos, y les va cayendo a ellos. Si bien es cierto que observa un tipo de jerarquía a la hora de comer, muchas veces dejan que primero suban las hembras a comer los machos se quedan en parte media, parte baja, espantando a los más pequeñitos, y son los segundos, los machos dominantes, en comer. Eso es lo que voy observando yo aquí. La verdad es que es un comportamiento súper curioso el de estos buddies. Tanto el Scarlet como el Tiger son especies de buddies súper bonitas. E insisto, yo que tengo 7 acuarios en mi casa ahora mismo, o sea, esto no es trabajo, ni pasa nada por tenerlo, lo tenéis tapadito, no desprende mucho olor. De hecho, lo podéis tener en un cajón y no desprende olor ninguno, ¿vale? Ya veis lo que ocupa. No hay excusa, chicos, para dar una alimentación de calité. Así que, al lío, seguimos. Vean, los terrarios carnívoros, que esta semana sí que me he acordado de quitarle la condensación y tal. Mirad, florecita aquí al canto, mira que no es primavera y esta espatulata nos está sacando una flor espectacular. Mira qué color tiene esta planta, es un auténtico lujo. Ahora los tengo tapaditos y las pinguículas con tanta humedad se resienten mucho, así que no es recomendable tapar estas pinguículas que tengan tanta humedad. Sin embargo, las Cephalotus están brotando, madre mía, las Cephalotus cómo brotan. Desde que hice el saneamiento están sacando bocas por todo, así que perfecto. Aún tengo ahí la cochinilla pibil, como se dice, ahí en México, ¿verdad? Esos burritos, esos tacos de cochinita pibil. Madre mía, qué buenos están. El tema, nunca he ido a México, por cierto, tengo que ir alguna vez. Mirad, otra espatulata por aquí también, brutal, Dionaeas también aquí cogiendo colorcito interesante, son pequeñitas todavía estas Dionaeas, La de Lae, que esto es una bestia parda de planta, tengo que sacarla ya porque se me está colonizando literalmente todo el terrariete. Por aquí por la parte baja estuve saneando el tema del musgo y mirad cómo sale aquí esta Dionaea, súper chula, va a coger un color espectacular. Y bueno, esta Drosera ha tenido días mejores, y días peores, eso también es cierto, pero bueno, no sé qué le estará pasando. En fin, veremos a ver cómo se va desarrollando. Y en esta parte de aquí, que tenemos el otro terrariete, que está impresionante, pero impresionante, otro nivel, vamos a verlo desde arriba. Mirad estas trampas, la coloración que tienen ya, es todo un lujo poderlas ver así. Luz artificial a tope muchas veces, o sea, me preguntáis muchas cosas. Tengo que hacer más vídeos porque es algo súper curioso el tema de las plantas carnívoras, ahí me apasiona. Os diría que incluso, ¿vale? El tema de los acuarios me llama mucho, ¿vale? O sea, a ver, tengo un canal de acuarios, obviamente, pero es que lo de las plantas carnívoras, aquí ya os digo yo que esto juego en otra liga, o sea, no es que me interese, es lo siguiente, hay interés, es una cosa que me apasiona, es una cosa
Es una locura lo de estas plantas. No sé qué tienen un algo, son las plantas para mí, por así decirlo, más oportunistas y listas de la faz de la Tierra. Han aprendido a evolucionar allá donde otras plantas no pueden, no saben o no han querido adaptarse. Y como decía Darwin, las especies que están llamadas a perseverar, a evolucionar, a quedarse, a asentarse sobre la faz de la Tierra, son aquellas que se pueden adaptar a las condiciones del medio, son las que mejor y que se pueden adaptar a las condiciones. Entonces yo creo que estas plantas carnívoras es un vivo ejemplo, y él mismo, el propio Darwin, escribió un libro de plantas carnívoras, lo tengo por ahí por el salón, me lo regalaron en un San Jorge, Lorena, San Jorge me lo regaló, y es una pasada. Lo que pasa es que es muy técnico el tema de los experimentos que iba haciendo él, pero molan un montón. Insisto, tener una plantita carnívora en vuestra casa, que no es caro, podéis ponerle una lucecita normal y van a tirar espectacularmente bien. Es una pasada, y haremos más vídeos, por supuesto. Lo dicho, vamos a seguir a ver el último acuario. Y cuando os digo que no tenéis excusa, es que mirad lo que monté aquí con estas pequeñas dionaeas, estas pequeñas plántulas de dionaea. Las puse aquí en una islita de Sphagnum con un poquito de perlita. O sea, de arlita, perdón, perlita, digo yo arlita, y ya está, rodeadas de musgo de Sphagnum, en una pequeña pecera de estas, que no hay que utilizar peces en estas peceritas, una luz del chino, normal y corriente, 6500 kelvins, y vais a tener unas plantas carnívoras espectaculares, y es que no hay que hacer mucho más. Ya verás cómo se va a ir poniendo este proyecto. Va a ser un pasote a lo largo del tiempo. Que tener aquí plantas carnívoras no cuesta, estos son 3 o 4 euros. Mantiene muy bien la humedad, si bien es cierto que hay que ponerle pues un plastiquito arriba o lo que sea para mantener una humedad elevada para estas dionaeas que piden bastante humedad. Si no, en la habitación aquí tenemos un 70% aproximadamente de humedad. Es más que suficiente. Pues nada, mi pequeña bola del mundo. Mirad qué bonito. Venga, vamos a ver el último gambario. Mira, último gambariete. Ya van creciendo las plantitas. Aquí seguimos todavía pues con esos picos de compuestos nitrogenados que va generando este sustrato. Recordemos, aquí puse el soil de Trópica, no sé cómo se llamaba ahora mismo, pero bueno, el acuario de Trópica, o sea, el sustrato de Trópica, el soil, y metí otra gambita más, ya parece que se van asentando, y aquí en cuanto metamos más gambitas, hay algunas alguitas todavía filamentosas que van saliendo, pero bueno, las plantas poco a poco ya van tornando un poquito más coloradas, las que son más rojitas, esas rótalas por la parte trasera, las luquicias por aquí. Entonces nada, paciencia y ya se irán poniendo más coloradetas. De momento, poco más que comentar en este acuarete, y es que mirar el Monte Carlo como está ya. Le tengo que hacer una poda porque si no esto se me va. Parece que el Heliocauron, mirar todas las flores que me está tirando, es una barbaridad lo como tira. Parece que va sacando hojitas y eso me alegra un montón. Es una planta que se me había resistido siempre, nunca la había conseguido mantener en plan a lo bestia, y parece que ahora sí que se está poniendo esto como se tiene que poner. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionando este acuarete, que creo que quiero y que esto esté a tope pues en una semanita. Vamos a ver si es posible o no es posible. Toca poda a finales de esta semana ya para volver a replantar. Ya no hace falta que lleguemos con la siguiente poda hasta superficie. Un poquito más, cortamos, replantamos y a partir de ahí ya tiene que ir como un tiro. Si no, algo estaremos haciendo mal. Ahora toca ponerse las pilas con el abonado porque son muchos sustratos y esto ya no es fácil. Ya cada acuario requiere una cosa. No es simplemente llegar y ala, echarlo de siempre. Vamos a ver qué tal va evolucionando. Las gambitas, eso sí, como siempre, espectaculares. Poner una gambita en vuestro acuario, chicos, eso le da un toque y una vitalidad brutal. Que nada más, gente, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.